Hola a todas y todos. Bueno, hoy vengo a hablaros un poquito, a ayudaros a entender a Sigmund Freud, padre fundador del psicoanálisis, no de la psicología. Esto es un error que se hace frecuentemente, sino del psicoanálisis. Bien. Lo primero que tenemos que saber que este vídeo no va sobre la obra freudiana, es decir, no os voy a hablar de la obra freudiana, sino que vamos a entender ciertas críticas que se hacen a Freud en sí. ¿Vale? Entonces, lo primero, a Freud se le echa muchas veces en cara que se centró mucho en la psique humana, en la construcción de la psique humana sin atender al ambiente. Esto es cierto hasta un punto, ¿vale? Es decir, hay una hipótesis de otros autores que dicen que Freud hace esto por una razón. Por un lado, porque él era médico neurólogo, entonces esta carrera previa influye en cómo él luego va a construir su teoría, en qué cosas se va a fijar, en qué cosas se va a no poner el foco de atención. Esto no es que le pase a Freud porque es Freud, nos pasa absolutamente a todos. Dependiendo de nuestra historia, dependiendo de nuestros conocimientos, de los libros que hayamos leído, de lo que nos hayan dado en clase, ¿vale? Vamos a estar influenciados para continuar ese camino o para criticar ese camino y buscar algo nuevo o buscar algo, pues porque no nos cuadra, ¿vale? Distinto. Pero sea como sea, el pasado nos va a influenciar en cómo conceptualizamos, en este caso, la mente humana. Otra de las razones por las que Freud puede ser que se centrase en la mente humana y olvidarse un poquito el mundo exterior, ¿ok? Es porque él se da cuenta, trabajando con pacientes, que hay recuerdos que si están muy cargados afectivamente no se puede distinguir si ese recuerdo sucedió realmente o no, ¿no? Él pasa de la teoría de la seducción traumática a esta nueva concepción de que, cuidado, no es solo todo lo que pasa afuera que directamente se convierte en traumático, sino que la psique de la persona va a hacer, va a ver, ¿no? Va a transformar esto, ¿vale? En algo personal, es decir, no somos un filtro que directamente viene, nos mete en algo y ya está, ¿no? Sino que también en base a nuestras experiencias, en base a recuerdos cargados afectivamente, estos recuerdos se pueden modificar, incluso crear falsos recuerdos, falsas cosas que no son falsos del todo, hay algo que ha pasado, ¿vale? Pero no es exactamente eso que el paciente recuerda. ¿Okay? Entonces él se centra en esta parte de la mente, ¿no? Pero esto no quiere decir que el psicoanálisis siempre haya desatendido esto, este mundo exterior, ¿no? O el trauma, por ejemplo. Quiere decir que Freud no lo va a desarrollar en profundidad, no se va a meter ahí, no sabemos muy bien si porque no le interesa, por esto que era neurólogo, por esto que él descubre, que abre un campo de exploración brutal y que a día de hoy sabemos que es así, es decir, dependiendo de nuestra historia, de las cosas que nos han pasado, ¿no? Y ahora también sabemos que del ambiente, de cómo reaccionan los otros con esta teoría del apego, ¿no? Y también con la teoría lacaniana, esto va a adquirir un significado propio en la mente de cada sujeto. Y es por eso que frente a un acontecimiento externo, cada uno le da una explicación, cada uno lo vive de una manera, etcétera, etcétera, etcétera. Al menos esta es una de las causas, ¿no? Retomo el trauma. Muchas veces, cuando vamos a cursos de trauma, si no es una escuela psicoanalítica, vas a escuchar a los formadores diciendo como que Freud se equivocó con la represión y con los recuerdos inventados, ¿no? Con estos recuerdos distintos, ¿no? Y van a hablarte de Pierre Janet. No es una crítica a Janet, pero esto no es del todo correcto, ¿ok? Ferenczi, que es otro psicoanalista, sí desarrolla la teoría del trauma y sí está diciendo, ¿no? en otro lado que el mundo exterior sí que afecta y el trauma sí que afecta a la psique de los pacientes. De hecho, Ferenczi habla de disociación, de abuso, de trauma, ¿ok? Entonces, es bastante incorrecto y demuestra un poco conocimiento de la obra psicoanalítica, ya no solo de la freudiana, sino de la psicoanalítica, decir como que
para diferenciarnos del psicoanálisis está Pierre Janet, que está hablando de otras cosas y como si el psicoanálisis esto nunca lo hubiera tocado. Lo que no quiere decir que no haya psicoanalistas que no les interese el mundo exterior, incluso que hayan criticado a Ferenczi en esta toma de cuenta del mundo exterior como algo tan importante, ¿no? Pues bueno, en el psicoanálisis, esto hay que saberlo, hay distintas corrientes, ¿vale? No solo hay un psicoanálisis, hay escuelas de psicoanálisis y dependiendo de dónde se desarrolla esa escuela o de qué autor sea el predominante, ¿vale? Van a haber cosas distintas en la terapia. Tenemos el psicoanálisis inglés, tenemos el psicoanálisis americano, tenemos el psicoanálisis francés, ¿no? Entre las grandes escuelas, y luego tenemos distintos autores como pueden ser Freud, pero también está Lacan, también están los kleinianos, Melanie Klein, está Winnicott, están los relacionales, están los intersubjetivistas, es decir, hay muchas escuelas y según qué escuela cojas vas a ver una cosa u otra. A mí me gusta mucho un autor que es Christopher Bolas, y Christopher Bolas él lo que dice es que en realidad todas las escuelas nos están aportando algo y que cuantas más teorías psicoanalíticas, y también esto lo pongo yo, no psicoanalíticas, no sé si Bolas dice esto sí o no, pero cuantas más teorías dominemos, más amplia va a ser la escena, más amplio va a ser lo que veamos en el paciente que se nos sienta delante y más recursos vamos a tener para poder ayudar a este paciente. No es que las teorías, a veces contradictorias, sean erróneas, sino que vamos a tener que ver cuándo funciona una o cuándo funciona no. O no, puede ser que haya analistas o psicólogos que se vayan sobre una corriente, ese sea su contexto y siempre vean lo mismo, o directamente, ¿no?, les diga al paciente, bueno, yo esto no lo puedo trabajar contigo porque no estás dentro de mi ámbito, que sería la verdad bastante lógico, ¿no? Pero bueno, hay un dicho que dice que si solo tienes un martillo, todos son clavos, y esto pasa mucho, especialmente con las personas que salen de la carrera, que no se especializan en otras corrientes, que no tienen ningún interés en ver otras corrientes y que lo que se dedican es a criticar a otras corrientes porque el profesor de turno les ha dicho A, B o C, ¿no? Y en lugar de decir, ¿por qué me tengo que creer a pies juntillas lo que dice A, B o C, o lo que dice Popper, o lo que dice no sé qué libro, ¿no? Lo toman como una especie de libro sagrado y no se cuestionan pues el ver que hay más cosas, ¿no? Y el ver que a lo mejor existen otros, por ejemplo, con lo de las pseudociencias, que a lo mejor existen otros científicos que critican que el cientificismo sea el único estilo de ciencia que hay, por ejemplo. Bien, volviendo a Sigmund Freud, que era de lo que estábamos hablando, otra de las cosas que me preocupa y veo mucho es las críticas desmesuradas a Freud. Y aquí veo dos cosas. Uno, criticar su persona. Es un tanto absurdo en el sentido de Freud era cocainómano. Bien, no sabéis nada de Freud. Freud experimentaba con la cocaína, que de aquella era una sustancia que no se sabía muy bien qué efectos tenía y podía ser perfectamente un medicamento. Entonces, claro, él experimenta con esta sustancia, como se puede experimentar con muchas otras, y de hecho se hace que se utiliza una droga que en altas cantidades puede ser un drogón, por decirlo de alguna manera, como pueden ser las anfetaminas, ¿no?, o las metanfetaminas, y en bajas cantidades o en unas variaciones pueden ser utilizados como es el Concerta para niños con TDAH, por ejemplo, ¿no? Después, esta es la crítica como más personal a Freud. Luego decir que estaba obsesionado con el sexo, esto es otra crítica de no conocer la obra freudiana, ¿ok? Freud tiene varias cosas. Por un lado, era un hombre de su época. Es decir, no le podemos pedir a Freud que tenga en su pensamiento, en su obra y a su disposición los conocimientos que tenemos. Pues por ejemplo, ahora estamos en noviembre de 2021 cuando estoy grabando este vídeo, no podemos pretender que a nivel neurológico, que a nivel biopsicosocial, que a nivel cultural, que a nivel médico, que a nivel pruebas de diagnosis, o sea, no podemos pretender que él tenga esas estrategias en el año 1900, ¿sabes? Que es cuando aparece la interpretación de los sueños, por ejemplo, o en general en toda su obra. Es injusto para cualquier autor, no solo para Sigmund Freud, criticar la obra o criticar lo que escribe o lo que dice con nuestras herramientas. Nuestras herramientas van a cuestionar, van a refutar o van a validar
ciertas cosas que haya dicho Sigmund Freud u otro autor. No estoy hablando solo de psicoanálisis, en general. Y luego también hay que ver con qué herramientas medimos el qué. Porque si yo utilizo, por ejemplo, una regla para medir, pues a lo mejor no puedo medir el agua con una regla, podré medir hasta dónde llega el agua, ¿no? Pero a lo mejor otras características del agua con una regla no se pueden medir. Entonces, cuidado con intentar utilizar métodos de medición y obsesionarnos con una medición de cosas que no se pueden medir. Bueno, no es que no se puedan medir, es que a lo mejor necesitan otro tipo de método, por ejemplo, cualitativos, ¿no? Hay una viñeta que a mí me gusta mucho, es un mono, un perro, un pececito dentro de una pecera, un elefante, ¿no? Y hay un profesor y él les dice, sacará un 10 el que antes suba al árbol, trepe al árbol, ¿no? Por supuesto, el pez, el elefante, el perro, etcétera, etcétera, no pueden subir al árbol, solo el mono. Entonces, si este es nuestro método de medición, si utilizamos una medición cuando hay animales que no pueden subir al árbol y el que suba tiene un 10, esto explica muchas de las cosas, lo que a veces no podemos medir, o explica también muchas de las veces que evaluamos a nuestros alumnos o a las personas sin tener en cuenta la individualidad y todas las cosas positivas que esa persona puede ser y que no vamos a ver y que le vamos a hacer creer que no tiene porque lo hemos evaluado como si fuéramos todos monos, cuando a lo mejor no lo somos, ¿no? Este es un mal ejemplo porque, ¿no? Si somos un poco darwinianos sabemos, ¿no? Ciertas cosas, pero creo que me entendéis. Otro lado, Freud era muy machista. Repito, es un hombre de la época victoriana y sí tenía su machismo implantado, como casi todos los hombres. Y de hecho, ya existía algo de feminismo y él entraba a veces en conflicto con las feministas. De hecho, hay un libro dentro del propio feminismo, Jessica Benjamin, Emile Dio-Bleitzman, hablan de feminismo dentro del psicoanálisis. De hecho, las feministas son unas de las grandes, digo, las psicoanalistas, son una de las grandes introductoras del género, del estudio del género y del feminismo. Entonces, cuidado con pensar que el psicoanálisis es machista porque su fundador tuviera dejes bastante machistas. De hecho, el psicoanálisis es una de las primeras corrientes, si no la primera, en meter mujeres en sus escuelas desde el comienzo. Es decir, es verdad que era predominantemente un mundo masculino, pero desde el comienzo hubo mujeres en el psicoanálisis y hubo mujeres influyentes en el psicoanálisis, no solo alumnas, sino creadoras de escuela y de pensamiento y de libros y de teorías muy interesantes. No quiere decir que no fuera también una sociedad machista, pero es que todas las son. El otro día Lola López Mondéjar, que es una psicoanalista que me encanta, decía, tengo suerte de ser psicoanalista, porque en realidad en las otras ramas de la ciencia, en las otras ramas de la medicina, etcétera, 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 es muchísimo más machista que la nuestra, al menos en el psicoanálisis desde sus inicios las mujeres estábamos ahí. Con lo cual sí, Freud tenía cosas machistas y cosas muy debatibles, pero me parece un poco absurdo atacarle como Dios mío, qué horror de hombre, porque no era un hombre del siglo XXI y a día de hoy hay un machismo recalcitrante en la sociedad con un montón de conocimiento que en 1900 no tenía, ¿no? Entonces está bien discutirle a Freud, criticarle, está bien repensar, sobre todo a Freud, hay que repensarlo y ver que, bueno, como dice Jessica Benjamin, hay verdades parciales en esto que él decía, porque al final él veía cosas en consulta, esta es otra cosa que tenéis que apuntaros de Freud, ¿no? Que mucha de la teoría que él hacía, aparte de, bueno, explorar la antropología y otras cosas, él se basaba mucho en lo que veía en la consulta. Entonces, en la consulta, en plena época victoriana, pues veía las cosas que veía, ¿no? Entonces, también su obra va siendo creada en base a esa sociedad, ¿no? Él no tenía tanto en cuenta la sociedad, el mundo exterior, pero veía que en la psique pasaba cosas, ¿no? Entonces, los pensadores más actuales que sí meten la sociedad, que sí meten el ambiente, se dan cuenta que había verdades parciales en lo que decía Freud, ¿no? Por ejemplo, bueno, que había mucho machismo, ¿no? Por ejemplo, y entonces él veía cosas en las mujeres que ahora podemos reubicar en ese machismo que había. De hecho, Emile tiene un libro, ¿no?, que se llama El feminismo espontáneo de la histeria, ¿no?, que es bastante interesante para repensar lo que era la histeria. Por otro lado, y repito, por supuesto, Freud tenía su machismo de la época, Sigmund Freud es el primero que se sienta con las histéricas, y de hecho también había histéricos, ¿no?, y les escucha, ¿no? Empieza a decir, cuidado, hombres,
quizá esto no es una enfermedad sexual en el sentido físico, esto es espantanoso porque no es exactamente así, ¿vale? O no es una enfermedad del útero, sino que es algo mental. ¿Ok? Por eso luego podemos hacer estas teorías, ¿no? Como las de Jessica Benjamin, las de Milce, donde podemos decir la construcción de la psique humana en base a esa sociedad y también a ese machismo, ¿no? Entonces, él empieza a hacer otro tipo de tratamiento desde mi punto de vista bastante más humano que el que se hacía hasta el momento, que en gran parte era masturbar, no sexualmente según ellos, y tampoco era un abuso, pero los médicos masturbaban a las pacientes para curar la histeria, ¿ok? Luego también se hacían baños con agua, bueno, una serie de cosas, y podemos hacer un repaso desde la histeria, desde el año, no me acuerdo, pero hay algo así, dame un segundo que lo tengo apuntado, desde el año 1900 a.C. en Egipto ya empieza a hablarse de esta histeria, de esta enfermedad del útero, ¿ok? Y bueno, si haces un repaso de la histeria puedes ver pues, que hubo tratamientos realmente que se podrían considerar de abuso y maltrato actual. De hecho, en la Edad Media las histéricas eran tachadas de brujas, ¿no? Y aquí también tenemos que pensar si la histeria, en parte, no era una revolución contra un sistema opresor, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas cosas os pueden ayudar a entender un poquito mejor a Sigmund Freud y a saber leer un poquito mejor la obra de Sigmund Freud. Voy a ver la chuleta, que quiero ver que no me he dejado nada. Vale. Bien, otra cosa interesante, dos cosas más, y ya acabo con esta pildorita de psicoanálisis, es que, uno, la obra de Sigmund Freud es una obra que él va escribiendo mientras la piensa. Él mismo se contradice, él mismo se da cuenta que se contradice, él mismo se critica, él mismo dice cosas que no es lo que dice unos años antes, porque él la va pensando a través también de lo que él va viendo en la consulta. O sea, es un pensador que intenta ayudar y intenta conocer la psique humana, ¿no? Su descontrol, por decirlo de alguna manera, y cómo eso puede ser sanado, ¿no? Entonces, la obra de Sigmund Freud no es que él tiene una idea y la plasma en un libro o en unos muchos libros, ¿no? Es algo que él está pensando, por eso a veces puede ser contradictoria, por eso puede haber saltos temporales, por eso te habla del Edipo en una época y pasan años y te vuelve a hablar de él. O sea, es algo que está inconexo, que hay que tener un profesor que te pueda orientar o una profesora que te pueda orientar en el estudio de la obra freudiana, ¿vale? Y luego, por supuesto, entender que tú no estás leyendo a Freud, tú estás leyendo lo que tú entiendes de Freud, porque todas las escuelas han cogido la obra freudiana y la han repensado, la han criticado. De hecho, Lacan, ¿no?, coge la obra freudiana y la repiensa y hace pues, la obra lacaniana, ¿no? Porque piensa a Freud distinto y esto es muy interesante. Y por último, para acabar, que es una cosa que a mí me encanta, es saber que Freud deja citadas cosas que luego no desarrolla, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo, hay una lectura, un escrito de Freud que él habla, ¿no?, de Guillermo III, que es es un niño que nace, ¿no?, con el brazo paralizado, ¿no? Lo estoy diciendo de memoria, entonces no lo tengo muy reciente, pero es algo así. Entonces Freud le discute a un contemporáneo de su época que los problemas que Guillermo tiene, los problemas de autoestima, por decirlo de alguna manera, que Guillermo tiene, no son por el brazo en sí, sino porque su madre rechaza ese bracito, ¿no?, que está, bueno, pues paralizado, que si mal no recuerdo. Entonces, esto es muy interesante porque esto es una de las semillas, ¿no?, de lo que ahora es el psicoanálisis relacional o de lo que iba diciendo Ferenczi o de lo que iban diciendo otros autores psicoanalíticos contemporáneos y no contemporáneos a Freud, de que los otros construyen la mente del sujeto, ¿no?, que es algo muy, muy, muy actual y que en Freud ya tiene su semillita, aunque luego en otras lecturas no esté tan metido en lo relacional, sino que está más metido dentro de la psique del sujeto, ¿no? Y otra cosa que me parece muy bonita, y ya con esto cierro, es la idea, ¿no?, de que hay una comunicación entre inconscientes. Esta idea él también la nombra, pero no la desarrolla. ¿Okay? Pues por eso, no porque, no sé si es porque no sabe, pero yo creo que es que le van interesando otras cosas y él va desarrollando otras cosas. Entonces, esta comunicación entre inconscientes es una idea que se vuelve a retomar y que de hecho la neurociencia
empieza ya a avalar porque bueno, se ve que las mentes se sincronizan, que los corazones se sincronizan. Entonces es muy bonito ver cómo actualmente la neurociencia está dando validez neurocientífica a preceptos que estaban ya en la obra freudiana. Y bueno, hay libros, de hecho, que hacen este nexo, este diálogo entre neurociencia y psicoanálisis, y de hecho hay toda una corriente que es el neuropsicoanálisis, que hace estas conexiones y que me parece también muy bonito. Bueno, espero que en este vídeo hayamos entendido un poquito mejor cómo leer a Freud, cómo entender a Freud. Por supuesto lo podéis seguir criticando, pero al menos si criticáis a Sigmund, a mi colega Sigmund, hacerlo habiendo sabido algo de su obra, hacerlo también estudiando su obra, que alguien os la explique, porque si no vais a decir una serie de patochadas, porque no vais a saber nada del fundador del psicoanálisis y vais a criticarlo de oídas, y cualquier estudioso de la obra freudiana va a pensar que no tenéis ni idea, y con razón. Así que por favor, estudiad la obra freudiana si la queréis criticar. Un beso.